8 de la mañana con 13 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y hablemos del proceso que ya estamos viviendo, el proceso, ya iba a decir que se avecina, pero no, ya llegó el proceso hace rato. Ayer Marcelo Ebrard presentó su plan para ganar más. Hay propuestas interesantes, algunas bastante, parece que objetivos bastante altos, como por ejemplo crecer al 5% de la economía, crear 6 millones de empleos nuevos, y que nuestro salario tenga más poder adquisitivo. Bueno, pues una de las propuestas que lanza Marcelo Ebrard, entre otras que han lanzado también ya como el pasaporte violeta, o también, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la seguridad, que el Plan Ángel así lo denominó. Y bueno, nos acompaña esta mañana aquí en la cabina Marcelo Ebrard Casaubon. Hola, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. Marcelo. No, gracias. Muy buen día. Qué bueno que pues aquí andamos. Que visitas esta zona de la capital de la ciudad. mexicana. Es otro recorrido. Es otro recorrido, sí, prácticamente. Sí. Bueno, pero total. Porque hay esta caseta que pagar, ¿eh? Ya hay caseta. Ya hay caseta que pagar. Es otro recorrido. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Y sí, ayer invité a un gran amigo que es Robert Engel. Fue Premio Nobel de Economía en 2003. No sé si te acuerdas que hacíamos un encuentro con premios Nobel cada año. Sí. Bueno, entonces lo invité para... ahora él está trabajando mucho en lo que es la relación entre economía, crecimiento y las opciones de cómo hacerlo sustentable o sostenible. Bueno, entonces ayer yo decía, por las razones de que tenemos, digamos, la competencia entre China y Estados Unidos, vamos a un objetivo, Estados Unidos en particular, de sustituir más o menos el 25% de lo que está importando de China. Ese es su objetivo estratégico. Uh-huh. Ahí incluyo semiconductores, equipo médico, en fin, muchas cosas. Sobre todo lo que es sensible en términos tecnológicos, para su predominio o su ventaja comparativa respecto a China. Bueno, si nosotros de ahí pudiéramos tener en México aproximadamente el 11%. De ese 25, un sí, 11%. Que es factible. ¿Por qué digo que es factible? Porque lo podemos hacer más barato que ellos. ¿Más barato que los chinos incluso? ¿O más barato que Estados Unidos? Más barato que en Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, sí. O sea, no necesitas competir directo con China, porque la decisión es relocalizarlo. Uh-huh. Entonces, eso te lleva a dos consecuencias importantísimas. La primera, que vas a tener en México, si hacemos bien la tarea, las empresas más avanzadas tecnológicamente de los Estados Unidos. Un poco lo que ya te anticipa Tesla. En el norte. O BMW en San Luis. Que sí van a ir la planta de baterías a Canadá, pero la trajimos a México. Bueno, en síntesis, ese impulso no lo habíamos tenido. Porque ya sé que me vas a decir, pero siempre decimos que vamos a crecer. Y no crecemos. Efectivamente. Sí, la pregunta siempre es cómo. Porque hasta el 2018, pues hemos crecido un promedio inferior al 2%. Bueno, entonces, lo que te acabo de explicar muy rápido. El nearshoring que tanto se ha hablado, ¿no? Pero no nada más es que vengan empresas, sino cuáles. Son las que tienen mayor densidad tecnológica relativa, pues es lo que quiere proteger Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, semiconductores pues, van a hacer su clúster en Arizona, entonces hay que vincularnos con ese clúster. Y posteriormente vendrán otras empresas de muchos sectores. Ayer hablamos de eso, hablamos también de una nueva economía, que todavía no vemos con claridad, pero que va a ser un hecho, que es la economía vinculada a nuevas fuentes de energía, a la electromovilidad, lo que se va a llamar energía verde. Uh-huh. Y también de eso, ¿en qué se traduciría al final del día? Hay que hacer muchas cosas para lograr todo eso, pero es factible. Entonces no estás haciendo descansar tu posibilidad de crecimiento en materias primas, como fue mucho tiempo. Todavía hasta el sexenio de Peña Nieto la apuesta del petróleo. O sea, esto es la apuesta de la tecnología y tu productividad. Bueno, la apuesta de esta administración también ha sido el petróleo, ha sido los hidrocarburos, ¿no? No, lo que has hecho es sustituir la importación de gasolina, pero tu apuesta no es esa, tu apuesta es recuperar el consumo interno y la firma del Tratado de Libre Comercio renovado. Tu apuesta estratégica fue firmar el tratado sacando el control de energía trilateral que habían metido, uh-huh, porque me tocó negociarlo. Para Estados Unidos lo prioritario era reducirnos las ventajas comparativas por el lado laboral, pero nosotros ya teníamos como programa hacer una reforma laboral. Es decir, no puede el futuro de México depender de bajos salarios, uh-huh, para decirlo en otros términos. Entonces,
Esa fue la apuesta, terminar el tratado, es decir, que tuviéramos el tratado con Estados Unidos en condiciones favorables. Se introdujo también lo de los paneles. Ojo, Estados Unidos jamás aceptó paneles en el NAFTA, nunca. Por primera vez tenemos paneles. ¿Por qué no los aceptó? Porque siempre estás, el ponerte en una mesa arbitral te pone en igualdad de circunstancias. ¿Por qué aceptar eso si siempre puedes imponer aranceles unilaterales? Entonces finalmente lo aceptaron. Bueno, entonces esa era una apuesta. Y la otra que ya está dando resultados, que es la recuperación del consumo interno. Porque si tú tienes una política salarial de contención como hubo 38 años, jamás crece el mercado interno. Todo depende de las exportaciones. Entonces crecimos 1.8. Casi hubo años que no crecimos nada. Bueno, ahora lo que estás viendo es una recuperación. Esas son tus dos fuentes del motor de la economía mexicana hoy, más remesas. Que eso pues, no depende de tu estrategia, depende de crecimiento y lo que envían los mexicanos allá. Bueno, entonces, regresando al tema, no estamos, lo que estoy planteando no es apostar a recursos naturales o a materias primas, que sería un error estratégico, sino hacer como un upgrade del conjunto de la economía mexicana, porque vas a tener las empresas con, digamos, relativamente con mayor densidad tecnológica. Eso puede aumentar muchísimo el valor de nuestra economía. Por eso hablo del 5% anual, creo que es alcanzable. Eso más o menos son 6 millones de nuevos empleos. Y el objetivo final es que los salarios también estén aumentando junto con la productividad de la economía. No sé si te sonó muy técnico, pero eso es lo que pensamos. No, sí. Lo que pasa es que, bueno, el proyecto de crecer 5%, 6%, pues ha sido una quimera y la pregunta es... de 4, ¿no? Siempre dijeron que 4. Sí, pero no había una fuente. ¿Cuál era la fuente de crecimiento? Entonces yo creo que esta oportunidad que tenemos ahorita no la tuvimos en lo que va a este siglo. Que es la O relocalización. sea, Estados Unidos dice, yo voy a relocalizar. Sí. A ver, Estados Unidos tomó una decisión estratégica en los 90. O sea, cuando México firma el Tratado de Libre Comercio en 93, China ya está en un proceso de apertura y Estados Unidos decide convertir a China en la fábrica del mundo. Esa fue una decisión que tomaron. China creció tasas de 10% anual, básicamente por eso. Después también por muchas cosas que ellos hicieron muy bien, claro. Pero básicamente ese fue el impulso de su economía, fue ese. Y también el financiamiento. Esa decisión no se había modificado hasta ahora. Ahora se está modificando. Pero las condiciones fueron muy distintas, ¿no, Marcelo? Es decir, teníamos una China precarizada, teníamos unos salarios muy... Pero lo que voy es que Estados Unidos fue el impulso primordial. No se pudo haber explicado también sin una política muy, muy férrea en contra de los propios trabajadores chinos. Bueno, fue una crítica que hasta hoy sigue, ¿no? Ha mejorado tal vez la situación en una nueva generación, pero esa era un poco la condición también. China creó, merced a esto, la clase media más grande del mundo y hizo la contribución más importante de la historia a la reducción de la pobreza. En buena medida porque Estados Unidos tomó esa decisión. Si no, pues, ¿cómo ibas a financiar eso? Pero también les ayudaron para resolver la brecha tecnológica, vamos a decirlo así. Bueno, ahora, ¿en qué punto estamos ahora? Estados Unidos quiere relocalizar las empresas que le parecen que son sensibles, o una de dos, o que significan dependencia respecto a un rival político, geopolítico, como ya lo es China. Semiconductor sería el ejemplo clásico. O que son sensibles tecnológicamente y no quieres que estén en China. Lo demás no lo van a relocalizar porque China es el segundo mercado más grande del mundo. Sí, claro. O sea, Tesla tiene una planta en China de 500,000 de vehículos al año, ¿no? Entonces no la van a cambiar de ahí. Pero nosotros tenemos nuestra Gigafactory aquí. Entonces, y también estamos empezando a recibir inversiones de empresas chinas porque no van a poder seguir exportando a Estados Unidos como lo estaban haciendo. Es decir, necesitan estar en Norteamérica. Ahí viene la industria automotriz también. China a México. Tienen ya algunas armadoras, pero pronto vas a ver inversiones de mayor densidad. Entonces creo que estamos en una coyuntura muy buena desde ese punto de vista. Pienso entonces que tenemos el motor a la vista de lo que podemos hacer. Hay otras muchas cosas que hacer. En México la formalidad es carísima. ¿Me explico? Sí. Siempre dicen, es que los informales, quién sabe qué. Pues es que ser formales es muy poco atractivo ser formal. Es carísimo. ¿No? Y aparte, no hay un deal claro. Entonces, eso yo pienso que debemos modificarlo y se puede. ¿Quién lo ha hecho bien? Que yo he visto en otros países. India.
Eso me lo explicó una vez Modi en un break del G20. Y él fue el que me explicó un concepto que no había yo visto tan claro. Porque me dijo, el problema que tenemos en la India es que el costo de la formalidad es altísimo. Y entonces teníamos al grueso de la población fuera del sistema, digamos, formal. Todo lo que hicimos fue abaratarlo al máximo. Entonces, te dieron una tarjeta, que es tu identidad para todo, pero también para pagar. Entonces, si tú vas y compras unos taquitos a la calle, pagas con tu tarjeta y quien te vende los taquitos también tiene terminal. Entonces, digitalizaron a toda la población. Estás hablando de un país de 1.500 millones de personas. Eso es un esfuerzo increíble. Bueno, y ya nadie usa efectivo. Entonces, a cambio de que tú pagues tu impuesto, que por cierto son impuestos muy bajos, a cambio de eso tienes acceso a seguridad social y a muchos beneficios del gobierno, que el Estado provee. Entonces tienen formalizada toda la población. Es una tasa muy alta, muy exitosa. Entonces India está creciendo al 8.5%. Sí, aquí tenemos un reto, Bueno. para eso requieres también infraestructura, necesitas conectividad que no tenemos. Pero sí vas a tener, o sea, ya la conectividad no va a ser un obstáculo. O sea, entiendo que México tiene un poquito más de 180,000 localidades de 2,000 o menos personas. Ese es el problema estratégico. Pero eso vas a reducir el número de localidades que no tienen internet rápidamente. Bueno, pero regresando al tema, sí, puedes digitalizar todo. Me dirán, ¿confías demasiado en la tecnología? No, eso es algo factible, te digo, la India ya lo hizo. Hay que aumentar la inversión en infraestructura, obvio. Hay que meternos a todo lo que es crecimiento sostenible. O sea, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos que estamos poniendo en Puerto Peñasco, todos se hacen en China. Entonces decíamos, bueno, ¿y qué en México nadie puede hacer estos? ¿No? Nadie lo hace. Y en Estados Unidos tampoco. Y en Canadá, pues creo que hay una empresa por ahí. Entonces tenemos que crear las condiciones para que toda esa nueva economía, que es una economía verde, de valor creciente exponencial, tengamos cada vez más participación en México. Ese es otro de los objetivos que ayer comentaba yo. Es a muy grandes rasgos. Ahora, el objetivo final, hacer crecer tu clase media, reducir la pobreza extrema, tal y cual lo hizo China y otros países. Todos los países exitosos del mundo han hecho eso. Ahora, depende de muchas variables, ¿no? Estamos viendo ahorita las cifras recién de pobreza, creo que hay que reconocer, y lo hemos hecho, una disminución de la pobreza, 9 millones de personas aproximadamente. Se mantiene, desafortunadamente, la pobreza extrema se mantiene en los mismos niveles. Y no sabemos también la clase media qué tan vulnerable es con algún evento, tanto nacional como internacional. Sí, pero si redujiste la pobreza, quiere decir que vas en el camino correcto. Así, si tú reduces 9 millones cuando hay pandemia, pues eso no había pasado. Sí. ¿Hace cuánto recuerdas tú eso? Eso es un gran éxito, eso es indudable que es un camino correcto. Ahora, la clase media tiene que crecer en función del número de empleos que vaya generando. 600,000 empleos, 6 millones. 6 millones, perdón. Y si tienes... en todo un sexenio, obviamente. Sí, claro. O sea, estarías hablando de 1 millón por año. Sí, más o menos. No se ha podido, algo así. Sí, por lo menos sostenerlo no se ha podido, ¿no? El objetivo es, claro, depende de muchos factores. Me dirás, bueno, pero puede haber una crisis. Sí, claro. Puede haber una serie, te puedes de repente tener otra pandemia, pero tú tienes que tener una claridad estratégica de dónde vas a sacar o cómo vas a organizar el crecimiento del país, el crecimiento económico del país. No es nada más nearshoring. Además, no creas que es tan automático. No. Tienes que hacer, claro. Hay que organizar al gobierno para eso y hay que hacer una promoción muy fuerte, muy intensa, y hay que conocer a la gente adecuada en Estados Unidos y en las empresas. Tienes que tener una especie de trust basement, o sea, una cierta base de confianza para que te crean y puedas acelerar o agilizar este proceso. Y organizar al gobierno, que quiero decir, tienes limitantes como agua, como energía, en algunos casos, y en otros casos tienes que conectar mejor los requerimientos que van a tener con lo que estamos nosotros creando en las instituciones, formando en las instituciones, vincularnos más con las empresas que van a venir. O sea, por ejemplo, Tesla va a requerir 6,000 ingenieros. Es considerable, 6,000.
Sí, con salarios espero que a ese nivel, ¿no? O sea, la apuesta ahí no es Maquila. Claro, ahora otro tipo de empresa. el proyecto de esta administración ha sido poner el foco, me parece que en principio acertado, en otros estados que no sean Nuevo León, que no sea el norte, ¿no? Ahí tienes dificultades, no tienes energía, en el sureste no tienes gas, no tienes, o sea, Pero ya sé está que llevando el gas. Sí. Se está llevando gas. Pero ha sido difícil, ¿no? Es decir, Ha sido complejo, sí. No es de la noche a la mañana, eso voy. Tienes pero están en que obra. crear esa infraestructura para permitir y además las reglas del juego, ¿no? Pues estar muy claro en las reglas del juego. En cuanto a llevar el sur de México, yo creo que otro acierto del presidente López Obrador fue llevar al sur y sureste gas y suficiente energía, además de las obras más conocidas como el Tren Maya o el Transísmico, que yo creo que es una buena apuesta para esto que estamos hablando. Uh-huh. Es extender el gasoducto que viene desde Texas, que llegaba hasta Tuxpan, ahora va hacia el sur. Vas a poder conectar el Istmo, Península de Yucatán, y llegar hasta Chiapas, hasta la frontera. Eso les da la posibilidad de que se empiecen a instalar empresas, porque sin gas, pues ¿cómo ibas a hacer eso? Y luego las plantas generadoras que están haciendo en la península, para Ribera Maya y Yucatán. Ambos están creciendo mucho, son de los dos estados que más crecen en el país. Entonces tienes que proveerles de energía, Sí, pero claro, ya están en obra. Claro. Entonces, tienes una mejor posibilidad con eso de vincular al sur-sureste con lo que estamos hablando ahorita, que es el... Bueno, vamos a... Alberto Bello es director de noticias, de Enfoque Noticias, y especialista también en economía, y sin duda tiene inquietudes al respecto. Alberto, Hola, Mario, ¿te suena 5% de crecimiento anual, 6 millones de empleos en un sexenio? Pregunto ya, Marcelo, o sea, el nearshoring ya está, la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza ya está. ¿Qué hay que destrabar para crecer ese 5%? ¿Qué falta por destrabar? ¿En qué sectores hay que mover cosas? Yo creo que ahorita lo que necesitamos es casi un acuerdo muy cercano con Estados Unidos. O sea, ya tenemos con la administración Biden se hizo un plan para sustituir el 25%. O sea, no. Entonces lo que necesitamos es tener una sincronía y una acción común. Muy, vamos a decir, por ejemplo. Pero hacia adentro, por ejemplo, no hay que cambiar. ¿Qué cambiarías en el sector energético, en la educación? ¿Hay alguna cosa que muevas y que automáticamente aumente nuestra productividad y nos permita crecer ese 5%? Hay muchísimas cosas. Tienes que digitalizar todos tus servicios financieros, son pocos y caros. Tienes que abaratar la formalidad, que es enormemente cara. Tienes que aumentar la inversión en infraestructura varias veces, si no, no va a estar a tiempo. Tenemos que cambiar la política de agua. ¿Reforma fiscal para esa infraestructura, para pagar esa infraestructura? Pues habría que revisarlo. Sí, hay que ver cómo van a ser las bases fiscales de esta nueva etapa de México. ¿Cuál debe ser la aportación del sector exportador también? Ahora, ¿qué más? Bueno, en educación hay muchísimas cosas que hacer. O sea, no quiero decir que solo se va a dar porque hagas un acuerdo y traigas. Pero sí creo que debemos, y ahí hay que ver la elección del 24, ¿no? Porque tenemos elección al mismo tiempo con Estados Unidos. Entonces, se pueden desacoplar las dos naves, ¿no? Particularmente en el Partido Republicano veo una posición mucho más difícil para una visión común en Norteamérica que la que veo en el Partido Demócrata. Cuando menos hasta donde conocemos las posiciones tanto de Trump como de DeSantis. DeSantis, cada vez que lo oyes hablar te preocupas más, ¿no? Pero está muy lejos ya, ¿no? Bueno, ahora, lo que pone más cerca a Trump, que ya está más complicado. Bueno, ayer presentaron nuevos cargos contra Trump, no sé, en fin. Pero hablando del tema... Que también va a ser una crisis en Estados Unidos muy seria, porque sí, claro. puede ser, esos cargos te llevan a prisión. Sí, los locales sí, los de Georgia. Los federales no, curiosamente, los locales sí. O sea, puede ser la pieza clave los de Georgia para todo el proceso que está llevando. Entonces, bueno, pero regresando a lo que me decías, es decir, ese es un riesgo mayor, hay que estar preparados para eso y entender muy bien cómo es la coalición republicana y quiénes son los actores para protegernos. Pero digamos que cuando te digo un acuerdo es, por ejemplo, si el presidente Biden nos dice, ¿sabes qué? Voy a hacer el clúster de semiconductores en Arizona. Entonces, te invito a participar. Pues eso es muy inusual, eso no había sucedido en muchos años. Pasó inadvertido, pero es un asunto mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque te están invitando a una de sus inversiones estratégicas para que México participe desde ahora. Por eso se armó en parte el Plan Sonora. Bueno, la otra, vamos a necesitar energía limpia, renovable,
también hay que aclarar que es limpia, ¿no? Porque uno dice, no, pues el gas cada vez está más en cuestión eso. Digamos, energía renovable. Entonces, sí. California te dice, voy a necesitar en 2 años lo que tú vas a generar de aquí hasta el 2030. O sea, todo lo que me puedas exportar de energía solar, te lo compro. O sea, hay un mercado gigante ahí. Entonces, si logramos acelerar la generación de energía solar en la región, digamos, fronteriza, quizá eso en algún momento dado empiece a ser más relevante que la exportación de petróleo. Tendrías un cambio en todo la estructura. En 2030 es uno de los objetivos de Estados Unidos para cambiar su plataforma vehicular, por ejemplo, ¿no? En California. En California y algunas automotrices. Tengo mis dudas de que puedan lograr la reducción de gases efecto invernadero que plantearon. Plantearon 52%. Sí. Pero en fin. Bueno, a lo que voy es que ya muchas, General Motors, Ford, están apostando, están cambiando ya las plataformas. La pregunta es si te va a alcanzar el litio, porque el litio ese es el tema que te iba a preguntar. Y tenemos un banco aquí interesante, pero estamos ahí trabados en el asunto, ¿no? Bueno, en el litio, nosotros no sabemos todavía cuánto va a costar producir nuestro litio. El más barato del mundo es Argentina. Vamos a ver Bolivia. Bolivia puede ser un buen socio de México para el caso del litio. Tiene unas reservas inmensas. Bueno, nuestro litio no sabemos todavía cuál es su costo real en términos, porque varía mucho, porque lo tienes que separar de arcillas. Sí, es un proceso Entonces, complejo. probablemente la producción en México de litio nos va a tomar 3, 4 o 5 años. Pero no me refiero solo a eso, sino que a la cantidad de litio que tenemos en el mundo respecto a la demanda entre esta fecha y 2030, no te va a alcanzar. Entonces, la propuesta es hidrógeno verde. O sea, mezcla de hidrógeno con litio. ¿Quiénes están invirtiendo mucho en eso? Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Son los principales. Japón, cuando fui a ver al canciller japonés en 2018, antes de entrar al gobierno, me presentaron su estrategia de hidrógeno. Es impresionante. Y aquí en México organizamos una red de todos los investigadores de hidrógeno, incluido el CINVESTAB. Son 141 especialistas en México. Y la idea es formar una especie de consorcio y fomentar la investigación de hidrógeno para no quedarnos fuera de la competencia. Pero en fin, pero Estados Unidos está planteando, oye, vamos a trabajar juntos en varios, en varios sectores estratégicos, man. Son gigantes. Para eso, a ver, te pregunto, es lo que yo creo que ¿harías una reforma para permitir esto que hablas? Pues y entiendo que la capacidad de nuestros ingenieros y nuestros científicos es muy grande, pero necesitas ahí iniciativa privada para desarrollar todo eso. Y tendrías que abrir el sector del litio y energético para eso. ¿Tendrías que hacer una reforma al respecto? El litio necesitamos hacer alianzas estratégicas, no veo otra. Alianzas estratégicas, y hay que ver si las empresas mineras mexicanas pueden ser socios, o las empresas de Estados Unidos y de Canadá preferentemente, o de Europa, en fin, los principales socios nuestros. Y tienes que hacer alianzas estratégicas, no veo otra. Es decir, ¿no creo que la ley ahí entonces? No, porque tú puedes seguir teniendo Litiomex, pero Litiomex hace las alianzas con las diferentes empresas que necesite, porque no puedes pensar que vas a tener toda la... No, es imposible. Por ejemplo, Bolivia está haciendo eso. Es propiedad del Estado. Pero se alía con el... Claro, hicieron una invitación a varios países del mundo, varias empresas. Bueno, entonces eso sería el litio. Pero todo lo que es energía nueva, quiero decir renovable, no es nueva, corrijo. Tienes una demanda gigante en Estados Unidos en la que podemos participar, particularmente en lo que es California, en los próximos 5 años. Quizá esto valga billones de dólares. O sea, eso puede hacer que te cambie el panorama. Es como lo que fueron los pozos petroleros en Poza Rica cuando empezó la explotación petrolera, pero nada más que ahora lo tienes en los desiertos de Sonora, una parte de Chihuahua y Baja California, que es tu ventaja estratégica. Por eso está en Puerto Peñasco la planta solar. Sí. Pero si eso lo creces, pues es una fuente de ingreso muy poderosa. Por ponerte otro ejemplo. Pero hay que producirlo acá, tratar de producirlo acá, en la mayor proporción que podamos. Entonces, yo veo que ese sí es un impulso que no habíamos tenido. Esto es de lo que te estoy hablando. Sí. Ahora, hay que pasar algunos trámites para empezar a ejecutar estas políticas, ¿no? Sí. No, primero hay que pasar la aduana de la interna, ¿no? Marcelo, estaba viendo ahorita una reciente que acaban de enviar de Nemotecnia. Veo una disparidad entre las cuestas muy grande, Marcelo. Me va a llevar a otra pregunta. En primer lugar, sí.
Hay una disparidad tremenda. Te pone hoy Nemotecnia 44% arriba Claudia Sheinbaum. Y se ve modesto. Se ve modesto. La otra y 15% tú. Es decir, bueno, es una distancia muy grande. O sea, no, lo que estamos viendo, bueno, más de 20 puntos. Esa es una. Otras se ponen en 10, otras se ponen en 4, otras se ponen en 3. A ver, aquí tenemos una del Economista, donde sí, esta está más cerrada. 32.6 a Claudia, 23.4, menos de 10 puntos porcentuales. Yo te haría una sugerencia. ¿Qué pasa ahí? Para las personas que nos están escuchando. La mayor parte de esas encuestas se han equivocado reiteradamente en los procesos electorales. Pero va a ser por encuesta, Marcelo. Sí, nada más que tienes que ver cuáles se equivocan y cuáles no. Es más, lo pusimos en las reglas de Morena. O sea, ¿qué te quiero decir? Las encuestas que tienen recurrentemente o han tenido errores muy evidentes no merecen credibilidad. Punto. Porque lo que tienes que hacer es ser lo más preciso respecto al resultado electoral. Por eso se puso en las condiciones de Morena. Mucho de esto es propaganda, honestamente. No, hay unas que están fuera de rango, pero por mucho, ¿no? Esta que me acabas de leer, de veras, es grotesco. Entonces, a lo que voy es, eso no es la realidad. Entonces, lo que es importante es esto, la encuesta va a depender de una boleta. Es decir, en la discusión que se hizo, ¿cuáles fueron las condiciones? Una, que cada uno de nosotros propusiéramos 2 de nuestra confianza. Segunda condición, que no sean de las que recurrentemente se equivoquen, como varias de las que me mencionas ahorita. 3, que lo más importante de la encuesta sea una boleta, es decir, no preguntas, sino la boleta. La boleta vale el 75% del resultado de la encuesta. Entonces, si tocan a tu casa, porque, ojo, es una muestra que se va a hacer por las encuestadoras que ya referí, que nosotros mismos propusimos. Si tocan a tu casa, entonces tú tendrás la posibilidad de que te den esa boleta con los nombres de cada uno de nosotros, y tú decides quién prefieres, doblas tu boleta y lo pones en una especie de urna que traiga como mochila el encuestador. Y vas a tener representante en la urna móvil. Todos tenemos derecho de tener un representante, claro, sin ser intimidatorios a la persona. O sea, guardaremos una prudente distancia, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que tu opción es libre y es secreta. ¿Confías en el proceso? O sea, bueno, vamos a estar ahí presentes. Tengo que ver que se haga el sorteo como quedamos, pero esas son las condiciones que se acordaron para que entonces el resultado pues no esté sujeto a ningún tipo de controversia. Bueno, eso es en donde vamos ahorita. El día 17 de agosto van a hacer el sorteo del qué encuestadoras son, porque cada uno de nosotros, como ya dije, propusimos 2, pero solamente se van a seleccionar 4 de todas las que dijimos, pero delante de nuestros representantes, tiene que ser en circulación. Bien, y de ahí pues ya te vas a que la muestra se define con un cálculo actuarial que se hace en una computadora, tipo lo que hace el INEGI, sí. que también tendremos ahí la representación de vida, para empezar la encuesta entre el 28 y el 3 de septiembre. La encuesta tiene que ser representativa del conjunto de la población, no es una encuesta dirigida nada más a los militantes, porque no tendría sentido. Lo que quieres averiguar a nivel nacional, ¿quién es el? ¿Quién tiene más respaldo electoral o más potencia electoral, por decirlo así? Entonces vas a entrevistar o encuestar a personas de todos los sectores, de todo el país, independientemente de su filiación partidista, que además en México la afiliación partidaria no rebasa ni el 2%. No. O sea, el 98% no está en ningún partido. Nacional, evidentemente, representación nacional. El nacional, sí. Así se acordó. Entonces creo que es un buen esquema, es un buen ejercicio. Sí, novedoso, por supuesto. Muy, muy novedoso. Alberto, Tú cierras el programa. No, pues agradecerte, Marcelo, que hombre, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes de lo que viene. Ya no hablamos de las otras propuestas. De tu primer programa, ¿no? Hace 15 años. Hace 15 años en CNN. Estuviste el primer entrevistado como jefe de gobierno. Te quiero felicitar por esos 15 años, man. Oye, sí, ya pasó. También son tus 15 años. Un ratito. Ahora sí que fiesta. Pero no se nos nota, pero sí. Oye, ya no hablamos de las otras propuestas. Y te pregunto nuevamente, ya te lo había preguntado telefónicamente hace algunos días cuando presentaste el pasaporte violeta. Es el único candidato que abiertamente está haciendo propuestas. ¿Eso no es un riesgo ante las leyes electorales? Pues son las ideas que tengo
respecto a una serie de cosas. Yo creo que penalizar las ideas o lo que te pide la gente o lo que le compartes a la gente sería muy delicado. Y no estamos violando nada, porque ya para hacer un plan de gobierno pues, sería otro escenario. Pero cuando menos, por ejemplo, en seguridad, pues me lo preguntaron en todo el país. Pues digo, a ver, lo que yo pienso es esto. Pues es el tema, ¿no? Es el tema central. El tema de salud también lo tocamos, con Salud para Todos, hacer un sistema universal de salud. Eso va a costar 1.4 o algo así del Producto Interno Bruto, probablemente más. Bueno, luego el tema del pasaporte violeta es, ¿cuál es la siguiente gran tarea? Digamos, si ya redujiste la pobreza con 8 millones, vamos a seguirla reduciendo en los próximos años, pero buena parte de la pobreza tiene género. Entonces tienes que hacer acción afirmativa para evitar eso, para que haya igualdad de género. Y ahora lo de la economía también me dicen, bueno, ¿y cómo vamos a crecer? Imagínate, si no hablas de eso, pues entonces es un recorrido turístico inútil, totalmente absurdo, ¿no? Bueno, entonces hay que hablar de estas cosas. Si no, no podría venir a tu entrevista. Tendría que decir, Mario, pues dame chance. Sí, absolutamente. Oye, y dos cuestiones nada más que están pasando en el mundo y que conoces obviamente muy bien, siendo canciller y tocando esos temas tan sensibles. Argentina, ¿cómo lo estás viendo con esta sorpresiva triunfo de Javier Milei? Hasta los argentinos están muy sorprendidos, debo decirlo, por sus propuestas tan radicales en términos económicos. ¿Cómo lo ves? Eso por una parte, después te pregunto de Ecuador y el asunto. Yo lo vería como un peligro mayúsculo para ese país. Nada más hay que escucharlo y te preocupas cada minuto que pasa, ¿no? Pero lo importante es qué significa, ¿no? Significa la ira, el descontento, la exasperación respecto a la clase política que está gobernando el país con sus diferentes partidos. Y eso mismo ha pasado en varios países. Habrá que ver en la siguiente vuelta, en la elección, cómo quedan. Sí, eso no lo sé. No quiere decir que ya ganó la elección. No, es una Pero primaria. sí es un signo poderoso, un símbolo de esa ira o de esa furia que también vimos en Francia ahora recientemente contra Macron, o viste en Chile. Es decir, sí estamos en una era en donde hay una exasperación importante y se está manifestando. Sí, una polarización muy grande, ¿no? de la política. El antagonismo, la era de los antagonismos. Ecuador también con la crisis de seguridad que tiene, se habla mucho de la presencia de cárteles mexicanos, creo que está documentado incluso en la operación evidentemente, y lo hablaba yo con Alberto hace un momento. La explicación, bueno, pues la parte geográfica, los bajos niveles de seguridad que tiene el país, la penetración en las estructuras de la policía y del ejército, hay una policía nacional en Ecuador, y además la dolarización, algo que habla mucho el candidato argentino Milei, de dolarizar la economía argentina, bueno, pasó en Ecuador en los 90s, y eso parece que ha hecho también muy atractivo para el crimen organizado, pues estar ahí, cómodamente, sin problema de tipo de cambio. Pero, ¿cómo estás viendo? Muchos hablan de la mexicanización de Colombia o colombianización, por lo que han vivido nuestros países en materia de seguridad. Bueno, yo creo que Ecuador es un caso, pues desde luego muy lamentable, el recién asesinato de un candidato presidencial, la descomposición. Yo creo que el problema principal que tenemos es que la economía vinculada al consumo de drogas en Estados Unidos cada vez es más grande. Ya no se habla de eso, pero el crecimiento del consumo de cocaína es impresionante, Mario, en Estados Unidos. Ya nadie habla de cocaína. Ya lo dan por hecho. Ahora son las... Ya es de las drogas inocuas. Exactamente. Es más, está permitido en Oregon. Fíjate. Y se votó en 2020. O sea, Estados Unidos tiene ahí una especie de esquizofrenia en su política respecto a este tema. O sea, 21 estados de la Unión Americana ya, digamos, en diferentes formas regularizaron el consumo de marihuana. Oregon, en un experimento, dijo, bueno, a ver, esto de la guerra contra las drogas es un fracaso absoluto, entonces vamos a hacer otra política. Entonces lo que hicieron fue permitirte para tu consumo tener diferentes tipos de estupefacientes, incluida la cocaína. Todavía es muy pronto para saber qué resultados tuvo, porque llevan 2 años. Pero al mismo tiempo, esa economía que crece más rápido que las economías formales, o las economías establecidas, o las materias primas en general, lo que está provocando es una desestabilización en muchos países al mismo tiempo, porque le estás dando una gran cantidad de recursos a esos grupos. Eso es lo que tendríamos que sentarnos a ver, en primer lugar. Claro. No quiere decir que, no estoy tratando de decir que la culpa sea de nada más del consumo. No estaba hablando de culpa, sino de cómo resolverlo. Entonces tenemos que reducir el flujo de recursos que tienen. Me preocupa ahora porque en materia de fentanilo y de otras drogas, que no es el caso de Ecuador, Ecuador está más bien por el lado de cocaína. Sí.
pero con fentanilo y otras que se llaman drogas psicodélicas, la tasa de utilidad de estos tipos va a aumentar enormemente, si lo ves como economía, porque su costo para hacer una pastilla es muy bajo, son centavos, sí, lo haces en un garage y tu utilidad es altísima, porque están prohibidos. Entonces van a tener más recursos. O sea, va a ser una competencia todavía mayor. Es una competencia económica pero armada. Entonces, en fin, vamos a tener que sentarnos, entrarle y también plantearnos qué es lo que va a ser el principal país consumidor, que es Estados Unidos. Pues Marcelo, te agradezco mucho. No, hombre, gracias a ti, gracias por esta conversación y espero les haya sido útiles a quienes nos dispensan su atención esta mañana. Muchas gracias, un saludo a todas y a todos. Al contrario, gracias a ti por la visita. Encantado. Y seguiremos, obviamente, seguiremos conversando. Sí, claro. Vamos a marcar una pausa, gracias Alberto. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Enfoque Noticias.